Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Los ejercicios que explicaré a continuación es el 10 y el 11 del capítulo 2 de interés compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Currea, octava edición. El ejercicio 10 está ubicado en la página 38. Dice así: usando la comparación de tasas, decidir la mejor alternativa entre invertir en una compañía de financiamiento comercial que en depósitos a término fijo paga el 28% nominal trimestral vencido, o invertir en una empresa de turismo que garantiza triplicar el capital en 3 años y 6 meses. La compañía de financiamiento ofrece el 28% nominal trimestral vencido, que equivale al 28% NTV, nominal trimestral vencido. Estado en nominal, por consiguiente, J es igual a 28% NTV, nominal trimestral vencido. La empresa de turismo garantiza triplicar el capital en 3 años y 6 meses. Para poder comparar tasas, hay que hallar la tasa efectiva trimestral para luego hallar la tasa nominal trimestral, y así comparar las tasas en la misma unidad de medida, en nominal trimestral vencido. Vamos a gráfica de flujo de caja. Aquí tenemos el valor presente en el periodo 0, que equivale a X. No sabemos exactamente cuánto se va a invertir en la empresa de turismo. Y al cabo de un año, que equivale a 4 trimestres, 2 años, que son 8 trimestres, 3 años, 12 trimestres, 3.5 años, que son 3 años y 6 meses, son 14 trimestres. En ese momento, el valor que se deposita en esa empresa de turismo, al cabo de este tiempo, el valor se triplica, es decir, 3 veces lo que deposité en el periodo 0. Vamos a hallar la tasa de interés en efectiva trimestral para luego convertirla a nominal trimestral. Otra forma de hallar el número de periodos es multiplicando 3.5 años por un factor de conversión. Un año contiene 4 trimestres. Aquí, cancelando años con año, obtenemos 3.5 por 4, son 14 trimestres. Para hallar la tasa de interés, nos apoyamos de la fórmula valor futuro igual a valor presente que multiplica 1 más i elevado a la n. Vamos a despejarla ahí. Valor presente pasa a dividir. Valor futuro sobre valor presente es igual a 1 más i elevado a la n. Esta n tiene que desaparecer. Para ello, elevo a la 1 sobre n, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad. Nos queda entonces que valor futuro sobre valor presente todo elevado a la 1 sobre n es igual a 1 más i a la n todo elevado a la 1 sobre n. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. N por 1 sobre n es n sobre n, que equivale a 1. O también se puede cancelar la n con esta n. Me queda, por supuesto, 1. O sea que nos queda que valor futuro sobre valor presente todo elevado a la 1 sobre n es igual a 1 más i. El 1 que está sumando pasa a restar. En consecuencia, nos queda así la expresión: valor futuro sobre valor presente todo elevado a la 1 sobre n menos 1 es igual a i. O también i es igual a valor futuro sobre valor presente todo elevado a la 1 sobre n menos 1. Reemplacemos en esta fórmula los valores conocidos. Valor futuro es 3x. Valor presente, x. Y la n equivale a 14.
Nos queda entonces que y que es igual a 3x sobre x que va al presente, todo elevado a la 1 sobre 14. X con x se cancelan y nos queda la expresión 3 elevado a la 1 sobre 14 menos 1. Usemos la calculadora para hacer este cálculo. Digitamos el 3, la tecla, si oprimo la tecla es elevado. En el exponente escribimos 1 dividido 14. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, menos 1 y el igual. Y obtenemos una respuesta con muchos decimales. Vamos a configurarla para que me quede con 4 decimales. Para ello vamos a oprimir la tecla Shift, la tecla Mode. Aquí se despliega una cantidad de opciones. Me voy por la número 6, que significa FIS. FIS significa, oprimo el 6. FIX significa aproximar, arreglar o ajustar. Aquí preguntan con cuántos decimales se desea trabajar. De 0 a 9 voy a oprimir el 4. Vamos a trabajar con 4 decimales. La respuesta es 0.0816. Y esta respuesta se multiplica por 100 para que me quede en porcentaje. 8.10% efectivo trimestral. Para poder comparar tasas necesitamos que me quede nominal. Para ello, usamos la fórmula I es igual a J sobre M, donde J es la tasa nominal, la J se despeja, J es igual a M por I, donde M es el número de periodos que hay en un año. Como es trimestral, un año contiene 4 trimestres. Por consiguiente sería 4 que multiplica a este valor. 4 por 8.16 y eso nos da exactamente 32.64% nominal trimestral vencido. Notemos que nos dio la misma unidad de medida. Nominal trimestral vencido. Comparando las tasas, notamos que 32.64% nominal trimestral vencido es mayor que 28% nominal trimestral vencido. Entonces se debe invertir en la empresa de turismo. Vamos a hacer el ejercicio 11. Una máquina que actualmente está en uso llegará al final de su vida útil al final de 3 años. Para esta época será necesario adquirir una nueva máquina y se estima costará unos $20,000. La máquina que actualmente está en uso para esta época podrá ser vendida en $5,000. Determinar el valor que se debe depositar hoy en un depósito a término fijo de 3 años que garantiza el 7.5% efectivo anual. Como la tasa de interés es del 7.5% efectiva anual, está en efectivo, no se debe hacer ninguna conversión. Vamos a gráfica de flujo de caja. En el periodo 0, valor presente no lo conocemos, es la cantidad que se va a depositar en ese depósito a término fijo de 3 años. En los 3 años, el valor futuro será los $20,000 que vale la máquina. Para esa época vale $20,000, pero como la máquina que está en uso se va a vender para esa época en 3 años en $5,000, entonces a 20,000 le restamos 5,000, eso es igual a 15,000. Es decir que el valor futuro sería de $15,000. Y la tasa de interés es del 7.5% efectivo anual. Para hallar el valor presente, me apoyo en la fórmula de valor futuro igual a valor presente que multiplica 1 más i elevado a la n. Vamos a despejar valor presente. Este factor
que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda que valor presente es igual a valor futuro dividido 1 más i elevado a la n. Reemplacemos valor futuro, $15,000, dividido, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 7.5%, se divide por 100, 0.075 elevado a la n, y n corresponde a los 3 años. Vamos a hacer este cálculo en la calculadora. Lo importante de la calculadora científica es que tenga la tecla fraccionario. Oprimimos la tecla fraccionario. En el numerador digitamos 15,000. Con el cursor me desplazo hacia abajo. Abro paréntesis. Escribimos 1 más 0.075. Cierro paréntesis. Elevado. Oprimo la tecla elevado. Y enseguida oprimo el exponente que es 3. Igual. La respuesta me da con 5 decimales. Vamos a redondearla a 2 decimales. Para ello, oprimo la tecla Shift, la tecla Mode. Se despliega un menú de 8 opciones. Me voy por la número 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Oprimo el 6 y aquí preguntan con cuántas cifras decimales se desea trabajar. Vamos a digitar el número 2, indicando que son 2 cifras decimales. La respuesta es 12,074.41. $12,074.41 es lo que tengo que invertir, o lo que tengo que depositar en un depósito a término fijo para que al final de los 3 años obtengamos un valor futuro de 15,000. Otro método, otra forma de hacer el ejercicio. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. Aplicando propiedades de las potencias, si yo subo esta expresión al numerador, el exponente cambia de signo. Nos queda entonces que valor presente es igual a valor futuro que multiplica a 1 más i elevado toda la menos n. Reemplacemos valor futuro, 15,000. Abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 7.5%, se divide por 100, 0.075 elevado a la menos 3. Vamos a hacer ese cálculo en la calculadora. Se escribe 15,000 en la calculadora, 15,000. Abro paréntesis, digitamos 1 más 0.075, cierro paréntesis, la tecla elevado y enseguida digitamos menos 3 y el igual. La respuesta es exactamente la misma, 12,074.41. Ahora vamos al ejercicio utilizando el Excel. Ejercicio 10. Aquí tengo el inicio del ejercicio, el flujo de caja, y aquí vamos a escribir en esta celda valor presente, que es BP igual a BA, que se traduce en valor actual. En esta celda colocamos valor futuro. En esta celda digitamos número de periodos, que es igual a N, y aquí lo que está resaltado en amarillo es lo que se va a formular. Tasa de interés nominal trimestral igual a J. Bien, entonces acá en el valor presente, valor actual, vamos a colocar un valor numérico. Recordemos que aquí no se aceptan letras. Entonces aquí la X puede ser cualquier valor numérico, digamos que sea 1. En la siguiente celda, el valor futuro es 3 veces el valor presente. Por consiguiente, se escribe 3 por X, o sea, 3 por 1. Aquí formulamos igual a 3 que multiplica a 1. Y obtenemos el 3. La N es el número de periodos que corresponde a 14. Aquí escribimos 14 en esta celda. Y acá vamos a colocar la tasa de interés.
Me voy entonces por fórmulas. Enseguida buscamos en las financieras tasa. Y aquí se despliega el argumento de la función. NPER corresponde al número de periodos. Vinculamos donde se encuentra el número 14. La celda donde está el 14. El pago se deja en blanco. Valor actual siempre va a ser negativo. Aquí es menos. Y colocamos la celda donde se encuentra el valor actual, que corresponde a 1. Valor futuro es el valor donde se encuentra el valor futuro, que sería el 3. Aquí vinculamos el 3. Y la respuesta es 0.081634. Y la vamos a aceptar. La tengo ajustada en porcentaje la celda. Pero recordemos que la tasa de interés debe ser nominal. O sea, debe ser J. Y recordemos que J es igual a I por M. Por consiguiente, este porcentaje se multiplica por el número de periodos que hay en un año. Un año contiene 4 trimestres. Por consiguiente, aquí sería, en esta barra de fórmulas, colocamos aquí por 4. Y aceptar. Y obtenemos 32.65% nominal trimestral vencido. Así es que se desarrolla este ejercicio. Y comparando esta tasa de interés, 32.65, con la tasa que ofrece otra compañía de financiamiento, que es el 28% nominal trimestral vencido, comparando, notemos que 32.65 es mayor que 28. Por consiguiente, se invierte en aquella empresa que genere la mayor tasa de interés. Por consiguiente, se debe invertir en la empresa de turismo, que garantiza triplicar el capital en 3 años y 6 meses. Ahora veamos el ejercicio 11 utilizando el Excel. El ejercicio 11. Aquí está el enunciado del ejercicio, el flujo de caja. En esta celda, que es valor presente valor actual, se va a formular. Queda en blanco por lo pronto. Valor futuro es igual a 15.000. Aquí digitamos 15.000. El número de periodos corresponde a 3. Aquí digitamos el 3 al frente del número de periodos y la tasa de interés es de 7.5%. Escribimos 7.5%. Y ahora, en esta celda que está en amarillo, vamos a formular. Recordemos que el valor actual siempre es negativo, entonces aquí sería igual. Aquí un negativo. Enseguida me voy aquí por fórmulas. Buscamos las financieras. Y buscamos valor actual. BA. Aquí se despliega el argumento de la función. La tasa corresponde a 7.5. Vinculamos la celda donde se encuentra el 7.5%. El número de periodos, vinculamos la celda donde se encuentra el número de periodos, que es 3. Pago se deja en blanco. Valor futuro. Aquí vinculamos la celda donde se encuentra el valor futuro, que es 15.000. Y aceptar. Respuesta final, 12.074.41. Así es que se hace el ejercicio 10 y 11 utilizando el Excel. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.